movimiento de izquierda revolucionaria MIR tiene su origen en el contexto de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución cubana, materializándose en el denominado Primer Congreso Fundacional de Santiago, realizado en la sede de la Federación de Trabajadores del Cuero y el Calzado, agrupación de carácter anarcosindicalista y ubicada en la calle de San Francisco 269. A ese congreso asistieron dirigentes del grupo Vanguardia Revolucionaria Marxista Rebelde, organización surgida en la Universidad de Concepción y en la que militaron brevemente un grupo de jóvenes marginados del Partido Socialista de esa ciudad. Entre ellos se contaban Miguel Enrique, su hermano Marco Antonio y Bautista Banchúa. Además de los ya citados, también estaban integrantes del movimiento de fuerzas revolucionarias fundado en 1961 por el líder sindical Clotario Bres. Entre estos se contaban sindicalistas agrupados en torno a la figura de Bres. Además de los delegados del Partido Socialista Popular, junto a ellos también se destaca la participación de militantes descontentos del Partido Radical de Chile, anarquistas del Grupo Libertario, reunidos en torno a la figura del anarcosindicalista Ernesto Miranda, y algunos militantes de las Juventudes Comunistas de Chile, que eran críticos a las políticas de su partido, estos últimos encabezados por Luciano Cruz. Otros asistentes fueron integrantes de un sector del Partido Socialista Revolucionario y los miembros del Partido Obrero Revolucionario de Chile, reunidos en torno a la figura del historiador trotskista Luis Vitale. El MIR nace con la intención de ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y de las capas oprimidas de Chile, y con la finalidad de lograr el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de los obreros y campesinos. El movimiento lucha por una sociedad socialista que prepare las condiciones de la sociedad sin clase y sin Estado, la sociedad comunista. En el Congreso Fundacional de 1965 se aprobaron 3 documentos, en este orden: la tesis insurreccional, cuyo título era La conquista del poder por la vía insurreccional, la declaración de principios y el programa del partido. Los autores de la tesis aprobada fueron Miguel Enríquez, Marco Antonio Enríquez y Marcelo Ferrada de Noli. Por su parte, la declaración de principios del MIR expresa al inicio que las directivas burocráticas de los partidos tradicionales de la izquierda chilena defraudan las esperanzas de los trabajadores. En vez de luchar por el derrocamiento de la burguesía, se limitan a plantear reformas al régimen capitalista. En el terreno de la colaboración de clase, engañan a los trabajadores por una danza electoral permanente, olvidando la acción directa y la tradición revolucionaria del proletariado chileno. Incluso sostienen que se puede alcanzar el socialismo por la vía pacífica y parlamentaria, como si alguna vez en la historia de las clases dominantes hubiera entregado voluntariamente el poder. En su artículo 7 expresa que el MIR se organiza para ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y capas oprimidas de Chile que buscan la emancipación nacional y social. El MIR se considera el auténtico heredero de las tradiciones revolucionarias chilenas y el continuador de la trayectoria socialista de Luis Emilio Recabarren, el líder del proletariado chileno. La finalidad del MIR es el derrocamiento del sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigido por los órganos del poder proletario, cuya tarea será construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases. El MIR rechaza la teoría de la vía pacífica porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable, ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder. Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrotar el régimen capitalista es la insurrección popular armada. Cierra de comillas. En el segundo congreso realizado en el año 1967 estuvo marcado por el ascenso del grupo de estudiantes provenientes de la vanguardia revolucionaria marxista rebelde, Miguel Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Banchúa, mientras que los militantes de definición trotskista se vieron apartados. Al año siguiente, en 1968, se integraron al MIR el grupo Avanzada Marxista Grama de Concepción
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, de Santiago. En 1969 se produce la salida de Luis Vitale, miembro fundador del partido, junto al resto de los trotskistas que aún permanecían en la organización. Posteriormente también dejarían el partido el sindicalista Rotario Blés, Ernesto Miranda y los anarquistas. Con la llegada a la presidencia del candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, en el año 1970, la dirección del partido determinó suspender cualquier tipo de acción armada, pero al mismo tiempo se definía con una postura crítica ante el gobierno y de apoyo a la movilización y organización social. El MIR cesó de ser perseguido, dejó la clandestinidad que tuvo hacia fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva e inició una rápida inserción política en distintos sectores sociales, con los llamados Frentes Intermedios de Masa, el Movimiento de Campesinos Revolucionarios, MCR, el Movimiento Universitario de Izquierda, MUI, el Frente de Trabajadores Revolucionarios, FTR, el Frente de Pobladores Revolucionarios, FPR, y el Frente de Estudiantes Revolucionarios, FER. Entre 1970 y 1973, el MIR se convierte en un partido de masas, con influencia a nivel nacional y en disputa con aquella izquierda partidaria del reformismo, es decir, con los sectores que apoyaban mantener el proceso político de la Unidad Popular por un cauce legal e institucional. Esta disputa la dará principalmente contra el Partido Comunista en los distintos frentes sociales. En este sentido, por ejemplo, el MIR compite por la rectoría de la Universidad de Chile con la candidatura de Andrés Pascal Allende. Se lanza también a las elecciones por la directiva de la CUT. Por otra parte, adquiere una importancia significativa a nivel del campesinado, en especial en las zonas de Cautín y Chillán, con las célebres corridas de cerco. Además, se inserta notablemente en campamentos y poblaciones marginales, siendo un referente de la organización el Campamento Nueva Habana. A pesar de las diferencias con el presidente Allende, coloca su estructura militar a disposición de la seguridad del presidente. Al ocurrir el golpe de Estado, el MIR es proscrito y reprimido severamente. Centenares de sus dirigentes y militantes sufrieron la tortura, muerte y desaparición forzada, y hasta el día de hoy muchos de ellos permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. Su secretario general Miguel Enrique murió en la calle Santa Fe, de la comuna de San Miguel, en un combate con las fuerzas represivas de la dictadura el 5 de octubre de 1974, y la dirección del partido recayó entonces en Andrés Pascal Allende. Cabe hacer mención que con la llegada de la dictadura se adopta la decisión y consigna de que el MIR no se asila, y poniéndose a enfrentar frontalmente al régimen de facto. Durante los años de dictadura, el MIR realizó múltiples esfuerzos con el objetivo de lograr la derrota política y militar del régimen, organizando acciones armadas y de movilización social. Desde el exterior montó la Operación Retorno entre 1977 y 1979, en el marco de la cual cuadros del partido regresaron al país para realizar tareas de conducción política, operaciones militares y propaganda, entre las que se puede citar la recuperación de la bandera de la independencia en 1980, la que fue restituida en los años 90. Otra de las acciones es la que terminó con la vida del entonces intendente de Santiago, el general Carol Ursúa, en el año 1983. Durante la dictadura, su mayor presencia la tuvo en el movimiento poblacional por medio de la Organización de Pobladores, ODEPO.
creación del MIR fue el cierre de un proceso que venía a dar una respuesta revolucionaria a la crisis del capitalismo de posguerra, del cual salía como potencia indiscutida Estados Unidos y hundía a las potencias colonialistas en un proceso de declive y desarticulación, hecho que queda demostrado por las sucesivas guerras de descolonización en África, Asia y América Latina. Las guerras de liberación nacional, como la de Indochina, Vietnam, Argelia, el Congo belga, la contrarrevolución de Indonesia y los tristes episodios del Yakartazo y Cuba con su triunfo revolucionario socialista en nuestra América son un claro ejemplo de ello. No tardaron mucho en aparecer los signos de la crisis de un capitalismo permanentemente en disputa por los mercados, así que agotado el periodo de reconstrucción y reactivada la producción, hubo para los señores del capital necesidad de nuevos mercados para sostener las tasas de ganancia y acumulación de capital. Ya a mediados de los 50, la crisis económica sienta sus reales efectos en América Latina y Chile no queda ajeno de este fenómeno, que afecta a las economías capitalistas y que también tiene su correlato en los procesos políticos que surgen con los efectos de la crisis sobre naciones completas. Los excedentes de capitales liberados por el fin de la conducción de los países devastados por la guerra van a la conquista de nuevas áreas económicas. Eso produce un choque entre los capitalistas locales que habían consolidado un modelo de desarrollo con políticas y capitales propios y la penetración del capital extranjero que buscaba apropiarse de los recursos y el mercado. La crisis económica golpeó al gobierno de Jorge Alessandri, lo que inicia un periodo de agitación y movilización de los movimientos populares y la conformación de alianzas de Frente Popular. Es en este panorama local e internacional que se gesta la aparición del MIR. Su fundación está precedida por un ascenso de las luchas de las masas detonada por la crisis que no solo es económica, sino que además afecta a las clases burguesas que toman partido por alianza con Estados Unidos unos y otros por una apuesta de desarrollo de un capitalismo de signo nacionalista e independiente. El gobierno de Frei representa la solución capitalista burguesa nacionalista a los efectos de la crisis. En ella se fija la propuesta de crecer y desarrollar el capitalismo con un énfasis en lo nacional y con independencia. Por otro lado, la derrota de Allende frente a Frei cuestiona la política no solo de los frentes populares, sino que pone en cuestión la posibilidad de hacer los cambios estructurales dentro del ordenamiento jurídico constitucional del país, que sustentaban los distintos programas de la izquierda chilena, cuyos planteamientos estaban en los proyectos de un gobierno y estado de bienestar social que abría camino al socialismo dentro del marco de la democracia burguesa chilena. La fundación del MIR en su momento viene a ser una solución programática y orgánica a la crisis del capitalismo y de una conducción revolucionaria contra la dominación capitalista y un camino de lucha por el socialismo bajo los intereses del proletariado, solución que aún tiene validez y mayor sentido bajo las condiciones de la actual crisis generalizada del capitalismo, que busca hegemonizar con su proyecto de capitalismo monopólico y depredador a toda la humanidad. Movimiento de izquierda revolucionario MIR. En el año de la consolidación de la rearticulación. Agosto 2019.